Todos nosotros estamos en una carrera, en un transitar que en cualquier momento nos llega el tiempo de dejar esta tierra. Y tanto usted como yo debe entender y ser consciente en esta gran realidad que cada uno de nosotros enfrentamos. Y nace allí una pregunta: ¿dónde voy a pasar la eternidad? Entendamos que el ser humano es eterno. Sí, suena un poquito difícil de entenderlo, pero es una gran verdad. Es decir, que no tiene fin. La Biblia nos enseña claramente en sus páginas que Cristo vino a nacer a esta tierra, a ofrendar su vida como un sacrificio para que el ser humano alcance salvación a través de él. Es decir, para que el humano no vaya al infierno por la eternidad. Pero también nos hace ver que si no aceptamos ese regalo, si no recibimos la oferta que Él ofrece al ser humano, el ser humano estará condenado por toda eternidad en el infierno o en el lago de fuego. Es decir, somos seres eternos que tenemos la opción, la oportunidad de pasar nuestra eternidad con Dios o también una eternidad sin Dios. Aquí quiero que entendamos muy bien este punto, este asunto de nuestra eternidad. Antes de darle el título, sean bienvenidos. Buenas noches con todos. Gracias por estar un día más conectados. Gracias por estar un día más dispuesto a seguir estudiando la bendita y preciosa palabra del Señor. Quiero agradecer a todos ustedes que están compartiendo los enlaces o el link a fin de que más personas puedan ver y escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios. Así que, bien hecho y muchas gracias, y juntos vamos a seguir engrandeciendo el reino de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, el tema lo he titulado Hijo o criatura. Hay una gran diferencia entre el uno y el otro. Cuando hablamos o pensamos de quiénes son hijos de Dios y quiénes no, generalmente la gran mayoría de personas dicen o piensan que todos somos hijos de Dios. Y así se confunde criatura con derecho. La palabra del Señor dice allí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad. Esto quiere decir derechos, ser hechos hijos de Dios. Entonces no debemos confundir que toda la humanidad, que todo el ser humano es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios según ese pasaje. Es hijo de Dios aquella persona que le reconoce, que entrega su vida al Señor Jesucristo. Se le da el derecho en ese momento al reconocer, a entregar su vida, al depositar su fe, al arrepentirse de sus pecados. Es decir, no podemos confundirnos con la palabra de Dios al momento que nos hace esta aclaración y explicación. Claro, Dios quiere que todos sean hijos de Él, pero usted decide. Se rehúsan a creer que solo un grupo selecto de personas pueden ser hechos hijos de Dios. Les cuesta aceptarlo. Reconocen el amor de Dios. Creen que Jesucristo murió por los pecados del mundo. Pero cuando se le habla de un nuevo nacimiento, no están dispuestos a creer y mucho menos a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pero la Biblia nos enseña que en Juan capítulo 3, versículo 3, nos dice que sin un nuevo nacimiento no hay perdón de pecados, no hay salvación, no hay herencia eterna. Así que la persona que no tiene un segundo nacimiento espiritual, hablando espiritualmente, no verá el reino de Dios. Mucha gente está en lo correcto cuando reconoce el amor de Dios, que es dado y expresado para todo el mundo. Esto es correcto, es bueno, está bien. Están en lo correcto cuando hablan de la muerte expiatoria de Jesucristo, es decir, que esta muerte
que esta resurrección que Él tuvo da la oportunidad al mundo para ser salvos. Esto es correcto. Pero hay un error serio cuando se trata de alcanzar el cielo. No quieren ajustarse al estándar, a los requisitos que Dios manda a través de su palabra. No todo el mundo ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Mucha gente sí cree, sí piensa que Jesucristo vino, que Él murió en la cruz, que Él resucitó, pero no le ha hecho a Él amo y Señor de su vida. Es decir, son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios porque no han tenido un nuevo nacimiento. Yo quiero ilustrar este estudio de esta noche con esta introducción usando este versículo de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Es un versículo muy conocido, a mí me encanta, lo he usado muchas veces, pero quiero citarlo una vez más en esta noche para luego enganchar este versículo con los otros pasajes que quiero darle lectura. Dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y entienda las siguientes 3 palabras: y ya no. Eso quiere decir que si hubo en otro tiempo que estuve practicando, que estuve haciendo otras cosas, que estuve viviendo a mi manera, dice, y ya no vivo yo. Es decir, hay un punto de quiebre en el cual mi vida reconoció a aquel que murió en la cruz y reconoció que sin Él estaba perdido. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados míos, si usted ha reconocido al Señor Jesucristo como amo y Señor de su vida, bien por usted. Ya dejó ese punto de ser criatura y está en el siguiente paso de ser un hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora quiero que con este enfoque de este versículo vayamos a uno de los más grandes sermones que el Señor Jesucristo predicaría aquí en esta tierra. El Sermón del Monte es muy conocido, pero tiene verdades sumamente profundas, verdades que nos ponen en evidencia el reino de los cielos y también nos deja muy claro qué tiene que ser el humano para obviamente recibir las bendiciones o los galardones que Él tiene. Yo quiero que vayamos por favor a Mateo capítulo 5. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice aquí, preste mucha atención lo que el Señor Jesucristo va a decirnos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Preste atención, ¿quiénes eran los discípulos de Jesús? Eran personas que le habían reconocido, que habían identificado que este hombre era el Mesías, que este hombre Jesús era el mismo Hijo de Dios. Y ellos habían rendido su amor, su fe, su confianza en aquel Jesús, por eso le seguían. Es decir, creyentes. ¿Qué más dice este pasaje? Vamos a ir al versículo 2. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, el Señor estaba aquí hablando, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Entienda esto. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Son todas aquellas personas que se dan cuenta de su condición y que reconocen que están perdidos y que saben que sin Dios están separados. Son aquellas personas que reconocen dentro de sí que necesitan un intercesor, un mediador para alcanzar el cielo. Una persona orgullosa, una persona arrogante,
no va a tener herencia en el reino de Dios. Una persona autosuficiente que piensa que por sus obras va a ganar un escalón más al cielo, eso es un grave error. Pobres de espíritu. Eso quiere decir que mi vida se somete, reconoce la autoridad, el señorío del Señor Jesucristo. El versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor Jesucristo nos motiva que aprendamos a ser mansos y humildes. La palabra del Señor dice en Mateo 11:29, dice la palabra del Señor aquí, que Él es manso y humilde y nosotros debemos aprender este tipo de cosas de nuestro Señor. Debemos tener esta actitud de humildad, de mansedumbre. Y ahí el Salmo 37:11 nos dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amados hermanos, un hombre, una mujer que ha tenido un nuevo nacimiento en Cristo, estamos en este proceso de ir mejorando nuestra vida espiritual. Es decir, que el viejo hombre debe morir. La palabra del Señor se refiere cuando dice bienaventurados, benditos, dichosos, todas aquellas personas que son mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, podemos disfrutar en esta vida, en esta tierra, la vida abundante que Cristo nos ofrece. Tal y como lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Él quiere que usted tenga vida abundante. Él quiere que usted disfrute, aún en esta tierra llena de problemas, llena de dificultades, una vida que usted pueda disfrutar del gozo, de la paz, de la abundancia de Él. Y no quiero decirle o no quiero referirme que abundancia se refiere o dice cuánto usted tenga en el banco. No, bienaventurados son. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuánta misericordia tiene usted? No es fácil, hermanos. No es fácil tener esta actitud de misericordia. No es fácil mover nuestra vida siempre en justicia. En este mundo, en estos días, nuestro país no solamente está enfrentando el gran problema del COVID-19. Ya es noticia de cada día, de cada semana, la corrupción. Y es increíble que en medio de esta situación difícil que estamos viviendo como nación, la corrupción salga a la luz y deje en evidencia a muchas personas que se aprovechan de esto. Pero la palabra del Señor nos dice que usted y yo debemos amar la justicia, debemos hacer lo correcto, debemos ser misericordiosos. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que usted se mueve o hace misericordia en su vida para con los demás, usted recibe lo que da. Misericordia. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Recuerde lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí Mateo nos está diciendo que si un corazón no ha sido transformado, limpiado, regenerado, perdonado por Cristo, no puede entrar al reino de los cielos. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Benditas son aquellas personas que se preocupan por la limpieza interna de su vida, de su corazón.
Claro que hacen errores, claro que se equivocan, pero también son personas que valientemente se rinden ante el Señor, ante su presencia, claman por perdón de sus pecados y el Señor está listo, dispuesto a restaurarnos, a levantarnos las veces que sean necesarias. Pero entendamos y comprendamos que Dios no es burla de nosotros. Así que Él merece amor, reverencia, respeto, merece temor. Amén. Sigamos avanzando en estos pasajes. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amados hermanos, una persona que no tiene a Cristo en su interior, un corazón que no ha sido perdonado, regenerado, difícilmente va a hacer uso de este punto de ser pacificador. Pero la palabra del Señor nos dice a usted y a mí que debemos ser pacificadores, que no debemos, como dice el dicho conocido por nuestro, no debemos poner más leña al fuego, sino todo lo contrario. La palabra del Señor también nos dice en Santiago que debemos guardar y cuidar nuestra lengua. Dice, la lengua es un miembro tan pequeño, pero enciende un gran fuego. Es fácil comentar, es fácil criticar, es fácil avivar un problema, es fácil chismosear, es fácil poner en contra las amistades. Tengamos cuidado. La palabra del Señor, aquí el Señor Jesucristo estaba diciendo a sus discípulos, bienaventurados son todos aquellos pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador no significa ser débil. No significa ser caído de la hamaca, como muchos dicen. No significa es que yo soy trapo, objeto de burla, que cualquier persona hace conmigo lo que quiera. No, señores. Somos gente de paz porque somos hijos del Dios Todopoderoso, del Dios de paz, y nos manda más allá de nuestros sentimientos y emociones, nos manda a tener la actitud de pacificador. Versículo número 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Mire, en nuestros días es difícil ser honestos y correctos, pero la Biblia nos manda a hacerlo. La Biblia nos dice que tenemos recompensa cuando actuamos de esta manera. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Seamos personas honestas, seamos personas correctas, seamos personas justas, porque esto agrada y complace al Dios Todopoderoso. Y número 11, para ir acabando. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Quiénes son aquellas personas que sufren este tipo de persecución a lo que Jesús está refiriéndose? ¿Quiénes son los que reciben este tipo de calumnias, este tipo de burlas? Ahora en nuestros días se le dice bullying. ¿Pero quiénes son? ¿Acaso no son los creyentes, los hijos de Dios? ¿Acaso no somos nosotros los que nos vemos en este círculo de objetos de burla? Aún hay creyentes en otros países que están perdiendo su vida por el hecho de identificarse como hijos de Dios. Pero la palabra del Señor dice, benditos son. Así que no debe preocuparse cuando hablan mal de usted por ser cristiano. No debe preocuparse cuando le acusan. No debe preocuparse porque una de las cosas que el mundo señala es básicamente, a mí, vez tras vez, cuando convertí mi vida a Cristo y cuando empecé a caminar en la iglesia, muchos de mis compañeros, la primera pregunta que me hacían, oye, ¿tú diezmas? Y yo le decía, sí. ¿Y saben qué decían? Tantas cosas feas. ¿Para qué?
El pastor se va a comer tu dinero. No seas bobo, no seas tonto. ¿Para qué dar? Para que el pastor viva bien. ¿Y saben qué? ¿Cuál es la actitud que debemos tener nosotros como hijos de Dios? Es cumplir con los mandatos de Él. Si el pastor se come su ingreso, déjelo. Él tiene que darle cuenta a Dios. Pero en lo que respecta a usted estará delante de Dios cumpliendo sus obligaciones. Así que hay tantas cosas que nos pueden criticar. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor dice, bienaventurados son, que cuando por Él sufrimos todo este tipo de cosas. Y el versículo 12 me encanta. Vamos a ir terminando. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde dice? Ahí está en la Biblia conmigo. Estamos en Mateo 5:12. Gozaos y alegraos. Esa es la actitud que cada hijo de Dios debe tener. Gozo, alegría, porque sabemos que lo mejor está por venir, porque sabemos que nuestro Salvador no vendrá con las manos vacías. Dice la palabra del Señor, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados hermanos, este sermón del monte contiene grandes verdades. Yo le he hecho un repaso a ojo rápido, pero usted vuelva a leerlo en casa y vuelva a meditarlo. Amados hermanos, aquí se encuentra, quizás algunos de ustedes o muchos de nosotros podemos identificarnos en estos puntos. ¿Está sufriendo? ¿Está llorando? ¿Está siendo perseguido? ¿Está siendo objeto de burla por ser cristiano? ¿Está aprendiendo cada día ser manso como el Señor lo dice? ¿Está amando usted la justicia? Muchos en el mundo no aman la justicia. Muchos en el mundo aman el placer momentáneo. Aman las cosas que pueden ver sus ojos. Pero nuestros ojos como cristianos deben estar observando más allá de lo que podemos ver con ojos humanos. Amados hermanos, la palabra del Señor es fuerte cuando dice que quienes verán a Dios son los de corazón limpio, como decía el versículo 8. Siga firme, piense en las palabras del Señor Jesucristo, gócese, alégrese y piense en el galardón, piense en la recompensa del Señor. Piense en el premio que Él tiene para usted. Hagamos de esta linda enseñanza de Cristo. Cojamos estas dulces palabras de Él cuando nos dice, bienaventurados son, si ustedes deciden practicar todo esto en su vida. Para usted que no tiene una relación personal con Cristo, necesita tener un nuevo nacimiento. No lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras. Lo dice el mismo Señor Jesucristo, Juan capítulo 3, versículo 3. Si no tiene un nuevo nacimiento, no puede entrar al reino de los cielos. No espere el mañana. ¿Sabe qué? ¿Quién le sugiere el mañana? Es Satanás. A él le encanta que usted aplace sus decisiones. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe muy bien que el mañana es incierto.
La palabra del Señor nos está diciendo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, nos dicen que el tiempo de salvación es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Tantas personas se han perdido porque aplazaron el llamado de Dios, pensando que tenían tiempo de sobra para tomar la decisión más importante en su vida. Recuerde lo que dice la palabra del Señor aquí. Jesús estaba hablándole a sus discípulos, le estaba enseñando. Bienaventurados son. Una y otra vez Él le dijo, bienaventurados son. Cuando lloras, cuando eres perseguido, cuando tienes hambre, cuando amas la justicia, bienaventurado eres. Bienaventurado cuando te preocupas por tener un corazón limpio, por tener una vida que honra a Dios, por tener una vida que complace a Dios, más allá de las opciones que te ofrece el mundo. Si es su decisión en esta noche reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, haga una pequeña oración conmigo. No endurezca más su corazón. No le dé más vuelta al asunto. Reconozca la necesidad del perdón de sus pecados y del destino eterno en el cielo que Cristo quiere darte. Repita esta breve oración conmigo y dígale así: amado Dios, yo sé y reconozco que soy un pecador. Esta noche, Señor, puedo observar mi vida y mi corazón y sé que está contaminado de pecados. Perdona mis pecados, Señor. Señor Jesucristo, yo reconozco que tú moriste en la cruz. Entregaste tu vida como un sacrificio para que yo pueda alcanzar el cielo. Te reconozco, Señor, como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Pongo mi fe en ti en esta noche, sabiendo, Señor Jesús, que un día me darás la vida eterna. Ayúdame a vivir de ahora en adelante una vida que no me avergüence de ti, a fin de que tú puedas decir, Señor, bienaventurados son. Todos estos favores te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amados hermanos, usted que es creyente, usted ya que ha rendido su vida a Cristo, crea las palabras del Señor. Crea en sus promesas. Seguimos en días difíciles. Seguimos sin un rumbo claro. Pero no olvide que tenemos a un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo puede. Y ese Dios le tiende la mano a usted. Ha sido un gusto grande haber estudiado esta pequeña lección esta noche con ustedes. Sigan firmes. Ame a Dios. Viva como el último día de su vida en esta tierra y glorifíquele todos los días que el Señor le concede. Les amo en Cristo. Un fuerte saludo y abrazo. Que Dios les bendiga.